Listo, vamos a continuar. Estábamos teniendo la idea entonces de lo que nos decía Euler, ¿no? De que en realidad a nosotros no nos interesa mucho analizar el comportamiento de los fluidos en todo su recorrido o en todo el recorrido de una instalación o sistema, sino que nos interesa conocer en algunas regiones de interés, como por ejemplo este codo que está al final de la tubería forzada o esta boquilla que está al final de la tubería, porque son elementos críticos en esta instalación. Así que él dice, vamos a hacer que el fluido llegue hasta este elemento o región de interés y ahí le vamos a aplicar un montón de fórmulas y con eso vamos a predecir su comportamiento al llegar ahí. Bien, entonces, y ya tenemos en claro esa idea, ahora vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a conocer las definiciones que son de sumo interés, que son por un lado el sistema y por otro lado el volumen de control. ¿Qué es un sistema para nosotros en mecánica de fluidos? Sistema es una porción de materia cuya masa es constante a través del tiempo, aunque su forma, tamaño o posición varíe en cada instante. Dice, entonces, sistema, una porción de fluido, ¿no? Aquí debería decir fluido en vez de materia, para ser más particular a los fluidos, cuya masa es constante a través del tiempo, aunque su forma, tamaño o posición varíe en cada instante. Miren esto, en estas figuritas se ha utilizado un sistema que es una porción de fluido que puede ser real o imaginario, que es este de acá, ¿ven? Acá tengo entonces un sistema que yo elegí en esta cámara de carga. Tiene una cierta cantidad de masa, tiene la forma de un paralelepípedo, ¿no? Se ve como un rectángulo acá, pero como esta tiene un ancho en esta dirección, entonces este elemento también tiene un cierto ancho en esa dirección, ¿no? Más o menos así. Entonces su ancho es este ancho B. Por lo tanto, en realidad este sistema es un paralelepípedo, ¿sí? Ya, entonces, decimos, en este paralelepípedo que ustedes ven por aquí, que yo declaré que es mi sistema, entonces ahí hay una cantidad de fluido que tiene una cierta cantidad de masa conocida M. Ahora recordemos que acá que el flujo está en movimiento, por lo tanto, en otro instante de su movimiento, en un instante posterior, T más delta T, este sistema se movió hasta esta posición. Y aquí como tenemos mucho más capacidad, más área, entonces esto ya no va a ser tan gordito, ¿ven? Se ha emplaquecido un poco. Es la misma cantidad de masa, pero cambió la forma del sistema, ¿no es cierto? Ahora aquí lo vamos a entender mejor. En la medida en que este sistema, esta masa de fluido, ingresa a la tubería, miren, en otro instante después lo vamos a encontrar aquí. Y aquí va a estar el sistema metido acá. O sea, toda esta masa del líquido va a estar en aquí. La masa sigue siendo constante, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado, como dice acá, la forma cambió, el tamaño cambió y también cambió la posición, ¿no? Las tres cosas han cambiado cuando mi sistema viajó por todo este camino. Entonces, con respecto a este sistema, tenemos esta descripción. Los contornos del sistema forman una superficie cerrada por donde no existe transferencia de masa, pero sí puede existir transferencia de energía. Esa es otra característica del sistema, ¿no? El sistema siempre tiene masa constante, pero a través de sus límites, o sea, es decir, a través de sus superficies, puede aceptar transferencias de energía, pero no de ninguna manera intercambios de masa. En otras palabras, el sistema puede ceder energía o puede aceptar energía desde el entorno, pero bajo ninguna circunstancia puede entonces ni recibir ni dar masa. ¿No? Y son características del sistema. Muy bien. Ahora, conocida acá esa idea de sistema, que es una porción ideal o real de fluido que está en movimiento, entonces vamos a conocer ahora el concepto de volumen de control. Bien, el volumen de control es un volumen arbitrario que representa una región de interés particular en el flujo. Miren lo que dice, ¿eh? Volumen arbitrario que representa una región de interés particular en el flujo. Al contorno de este volumen se le denomina superficie de control. Supongamos, miren, que este codo que yo tengo acá es el codo que hemos visto en antes, ¿no? Acá hay un codo. Supongamos que ese codito que está al final de esta tubería sea este codo.
Entonces hemos dicho que a ese codito le vamos a tomar como el volumen de control, es decir, vamos a esperar que el fluido llegue desde arriba, ¿está?, hacia nuestro volumen de control, ingrese a nuestro volumen de control, y una vez que está aquí adentro, aquí le vamos a analizar. Posteriormente, este fluido va a salir y se va a seguir su camino, ¿no? Entonces, bueno, son flechitas, ¿ya? Sigue su camino entonces, y ya no nos interesa qué pasa una vez que salió. Nosotros nos interesa saber qué pasa con el comportamiento del fluido aquí en este codo. Bueno, entonces ya sabemos que es un volumen de control, que es el elemento de donde realmente vamos a controlar qué pasa con el flujo, pero acá nos hablan de que su contorno tiene una superficie o área que se llama superficie de control. Y es verdad, ¿no? Entonces, de esto nos está hablando de que este codo tiene una especie de envoltura total que se llama la superficie de control. Y esa envoltura total o esa área total llamada superficie de control tiene partes. ¿Está? Tiene, por ejemplo, unas partes que se llaman áreas de entrada. Puede ser puesto sumatoria de áreas de entradas porque puede tener más de una. Luego tiene unas áreas de salida por donde el flujo sale y puede tener más de uno, por eso hemos puesto sumatoria de áreas de salida. Y luego tiene el área lateral. Vean, por ejemplo, ¿no? Esta área que estoy achurando acá arriba es una área de entrada. ¿Por qué se llama área de entrada? Pues simple, porque por ahí va a ingresar el fluido procedente de la tubería, ¿no? Por eso se llama área de entrada. Y esta área que estoy achurando acá abajo, esta es el área de salida. ¿Por qué? Porque por aquí va a salir el flujo, está para seguir su camino fuera del codo. Por eso se llama área de salida. Pero todavía queda esta área negra que ustedes ven por aquí, que es el área lateral, ¿correcto? Y eso está representado entonces por esto. La entrada, la salida y el área lateral. Pero el hecho de que aparezca aquí sumatoria es porque hay volúmenes de controles que pueden tener dos áreas de entrada o dos áreas de salida, ¿me entienden? Por eso tenemos sumatorias. Ya, ya vamos a ver otros tipos de volúmenes más adelante para que se den cuenta que es verdad. No olvidemos entonces esto, ¿ya? La superficie control viene a ser toda el área o toda la envoltura de un volumen de control. Ya. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los volúmenes de control. ¿Qué tipos de volumen de control podemos tener para hacer un análisis de lo que pasa en una determinada situación de flujo? El primer tipo de volumen de control es un volumen de control que se llama indeformable. Es un volumen dice, cuya forma permanece invariable en el tiempo, aunque la cantidad de materia contenida en él pueda variar. Entonces, miren, es sencillo, ¿no? Volumen de control indeformable es aquel cuyo volumen nunca va a cambiar con el tiempo. Por ejemplo, este codo que está aquí, si le pertenece, por ejemplo, a esta tubería forzada, vamos a suponer que nunca va a cambiar, que siempre va a tener la misma forma, ¿está? Y eso lo vuelve indeformable. De modo similar, cualquier elemento de esta tubería que ustedes ven en la foto, siempre va a tener la misma forma. ¿Sí? Por ejemplo, puedo yo pensar que agarro aquí, ya, aquí agarro, miren, esta sección de tubo, de aquí hasta acá. Entonces, todo el tiempo, este volumen de control, que es una porción de la tubería, va a tener la misma forma, ¿no? Forma cilíndrica. Si eso siempre ocurre, entonces este volumen de control es indeformable. Acá les muestro también una T, que es un accesorio de tuberías, que siempre permanece de la misma forma, entonces es indeformable. Y lo que aquí me faltó señalar es su expresión matemática, ¿eh? Miren, cualitativamente un volumen de control es indeformable si su volumen permanece invariable en el tiempo. ¿Y eso qué significa para nosotros matemáticamente? Que el volumen, mira, atención, este símbolo que pongo, ¿ya? El volumen del volumen de control es constante. Eso significa, ¿eh? Matemáticamente. No se confundan con este símbolo que yo uso, ¿no? Les había dicho que yo nunca voy a usar la V para volumen, ¿no? Porque la V está relacionado con velocidad. Y entonces cuando yo quiero especificar volumen siempre lo cruzo con una barrita. Y para mí eso significa volumen, ¿correcto? Entonces este es el volumen del volumen de control. Matemáticamente, entonces, si ese volumen no cambia, permanece inalterable con el tiempo, entonces significa que es constante.
Esta es la expresión matemática, entonces, de esta definición de volumen de control indeformable. Creo que esto sí lo tienen en su separata escrito tal cual, ¿no? Pero si no, revisen ustedes, ¿ya? Y si no, lo ponen, tienen que ponerlo. Bien, entonces es sencillo, entonces, asimilar la idea de un volumen de control indeformable. Ahora vamos a mirar la otra idea de volumen de control, que es el volumen de control deformable. Dice que es un volumen cuya forma o tamaño no, o sea, cambia con el tiempo. A diferencia del anterior, que era inalterable el volumen, acá sí el volumen cambia con el tiempo. Y ahora vamos a ver, ¿ya? Ejemplos. Lo malo es que aquí quiero subir el dibujo y no me deja. Estoy intentando que suba un poquito. No me deja hacer eso, ¿no? Ya, pero bueno. ¿Pueden ustedes ver la imagen que les estoy presentando? ¿Lo pueden ver bien? Sí, Sí, profesor. ¿Qué imagen hay en la izquierda? Parece una Una manguera y un balde. Una manguera. Ya, una manguera llenando, ¿no es cierto? Un balde, ¿no es cierto? Llenando con un cierto líquido. Bueno, yo veo mi imagen un poco cortado porque además está la barra de Windows, está la barra del Zoom, es decir, pues me corta la imagen, por eso estaba tratando de levantarla un poquito, pero no permite. Ya, entonces, ¿cuál es la idea acá? De hecho, ¿cuál es el volumen de control aquí? Acá hay una cosa interesante, ¿ya? El volumen de control no necesariamente todo es físico. Por ejemplo, en este caso, el volumen de control, ¿cuál sería según ustedes en esta imagen? Según la izquierda sería el balde, profe. El balde. Claro, yo también diría el balde de buenas a primeras, ¿no? O sea, por todo lo que estamos conversando sería el balde, ¿no? Voy a dibujar un balde acá, en vista plana. Este es el balde, ¿correcto? Ya está. Si yo tomo el volumen de control, todo el balde, probablemente este balde lo pueda considerar indeformable. ¿Está? Sin embargo, nosotros tenemos otros métodos también interesantes para hacer análisis. Yo no necesariamente voy a tomar todo el balde como mi volumen de control. Podría tomar mi volumen de control solamente la parte del balde que está en contacto con líquido. Por ejemplo, en este caso, miren, puedo tomar de volumen de control solamente a esta parte que voy a pintar de color azul. ¿Se dan cuenta ahora que si yo tomo esto como mi volumen de control, ahora este volumen de control de color azul es deformable? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Claro, Porque en la medida en que esta manguera sigue llenando Ya el no va a ser agua, constante. esto de acá va a seguir subiendo, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de mi volumen de control va a ser variable, ¿no? Y eso lo convierte en un volumen de control deformable. Este es un ejemplo entonces de flujo de control deformable, pero medio con truco. Otro volumen de control deformable podría tomar aquí, siguiendo el mismo criterio que esta cisterna que ustedes ven acá. Es una cisterna que está regando los jardines a través de sacar agua mediante una manguera, ¿no? Pero ustedes dirán, no, pero esta cisterna yo lo veo indeformable porque es de acero. Pero la idea para catalogarlo como deformable no es que estemos tomando toda la cisterna. Lo que estamos haciendo es tomar solamente la parte de la cisterna que contiene el agua, ¿no? Digamos que el agua está solamente hasta aquí. Ven lo que estoy pintando, ¿no? De color azul. Entonces, yo estoy tomando esto, mi volumen de control. No estoy tomando a toda la cisterna, ¿no? Solamente la parte de la cisterna que contiene el líquido. Ese es mi volumen de control. Y por lo tanto, en la medida de que hay salida de flujo por acá, este nivel va a ir bajando. Si este nivel baja, entonces el tamaño, la forma de ese volumen de control va a cambiar. Y eso lo hace deformable. ¿Se entendió la cosa? Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué recurrimos a esos trucos, no es cierto? Por la sencilla razón, miren, mi motivo de interés aquí de estudio es el agua, que en este caso el balde es el agua.
Entonces, pero si yo tomo un volumen de control con el balde completo, entonces ahí tendría que hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, te voy a dar la justificación de por qué tomo ese tipo de volumen de control. Si yo tomo todo el balde como volumen de control, es decir, todo esto, entonces ahí también estaría involucrando ya no solamente al agua, sino también estaría involucrando a la cantidad de aire que hay acá. Están claros que acá hay aire, ¿no? Pero ese es el aire que está arriba, no es mi fluido de interés. Mi fluido de interés es el agua que está aquí. Entonces, al tomar yo un volumen de control utilizando todo el balde, estaría incluyendo al aire que está aquí sobre el aire, sobre el agua, digo, y entonces eso me complicaría en el cálculo. En lugar de analizar un solo fluido, tendría que analizar dos. Por esta razón, nosotros recurrimos al truco de utilizar solamente la parte de fluido y no todo el volumen de control, no todo el elemento físico que es el balde, ¿no? La misma idea acá, en el cisterna. Acá todavía hay un volumen de aire entonces encima del agua. Pero si yo tomo toda la cisterna para mi volumen de control, entonces en este caso el volumen de control sería indeformable, ¿no? Porque estoy tomando todo este elemento de acero. Sin embargo, tendría que estudiar al aire y al agua que está contenido en su interior. ¿Listo? Entonces ya tenemos una idea de lo que es un volumen de control es de tipo deformable. ¿A ustedes se les puede ocurrir algún tipo de volumen de control deformable que no sean ninguno de estos dos? Una jeringa, profesor, con un líquido interno. Claro, ese sería un buen volumen de control deformable, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá una jeringa, acá está la aguja, y acá tenemos un émbolo. Listo, ahí está. Esta es mi jeringa, ¿no es cierto? Y acá tenemos en el interior, tenemos un suero, una vacuna que queremos inocular. Listo. Entonces, en la medida, entonces yo digo, este es mi volumen de control. En un instante dado, este es mi volumen de control, pero como sabemos que esta jeringa tiene que inyectar el líquido, entonces hay que presionar acá. Y al momento de presionar acá, este émbolo va a avanzar su carrera hasta aquí. Y entonces miren qué pasa con mi volumen de control ahora. Solamente tiene este volumen que ustedes ven acá. Entonces, fácilmente uno deduce de que ese es un volumen de control deformable. Ya, perfecto. A ver, ¿quién más me escribió por aquí? Llenado el tanque de combustible, ¿no es cierto? Claro, también un tanque de combustible de un auto también es un volumen de control deformable. Ahora, otro que no sea de líquido o algo que sea de gas, ¿qué se les puede ocurrir? Un balón de gas. Un balón de gas. Ya, un balón de gas. Un globo, un globo. Un globo, ¿no? Por ejemplo, Profesor, dime, ustedes también pueden ser los frenos. ustedes conocen este elemento, ¿sí? Conocen este dispositivo. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es? Un tirabuzón, ¿qué es eso, profe? No se te ocurre. Eso. Y como los demás sí saben, mira, conocen qué cosa es. ¿Eh? Ya, bueno, resulta que es un globo, ya no piensen mal, es un globito que está sin inflar. Este globito es mi volumen de control, ¿sí? ¿Listo? Ese es mi volumen de control. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros soplamos ese globo? Entonces, miren, en este caso el globo cambió de forma, cambió de tamaño, ¿correcto? Pero es el mismo globo. Entonces sigue siendo mi volumen de control. ¿Deformable o indeformable? ¿Qué opinan? Deformable. Deformable, pues no, a todas luces es deformable. Entonces ahí tenemos otra idea de lo que es un volumen de control deformable, ¿no? Sin tener que recurrir al truco de que solamente tengo que tomar parcialmente, porque acá todo es aire, ¿no? ¿Sí? Todo es un solo fluido, todo es aire. Así que por esa razón tomo todo el globo como mi volumen de control. ¿Listo? Profesor, una consulta. Ajá. En la imagen anterior de los fluidos que son indeformables, en esos tubos grandes que está, esa imagen que está pegada al río, ajá. Si el agua fuera a la mitad del volumen de ese tubo, también ya, podría ser un... ahí podríamos tomarlo también como deformable, ¿no? Porque no voy a tomar claro, todo, si el flujo toda del la agua fuera... tubería.
Cierto, es verdad. Pero generalmente en este tipo de situaciones el flujo fluye lleno, ¿no? Claro. Listo, ya. Esta es una tubería forzada que se dirige a una central hidroeléctrica. Entonces ya está clarísimo esa idea, ¿no? De volumen de control. Cuándo es indeformable y cuándo es deformable. Y todo el mundo puede tener un ejemplo que dar si es que se les pide. Lo que sigue a continuación es señalar lo siguiente. Miren, todos los volúmenes de control, sean indeformables o deformables, pueden también clasificarse como fijos, volúmenes de controles fijos o volumen de control móvil. ¿Ven? Cuando un volumen de control es fijo. No, pero antes, un paréntesis, disculpen. Habíamos señalado de que todo esto tiene una nomenclatura matemática, ¿no? Entonces, matemáticamente, un volumen de control deformable debe describirse así, ¿eh? Volumen del volumen de control igual variable. Siempre lo vamos a utilizar, ¿está? Si yo veo el volumen de control deformable, entonces significa que este volumen no es constante, sino más bien es variable. Ya. Listo, ahora sí, paso a esto. Decíamos que cualquier volumen de control, sea deformable o indeformable, puede ser fijo o puede ser móvil, ¿no? ¿Cuándo es fijo? Un volumen de control es fijo cuando el volumen de control no tiene velocidad o está fijo con respecto a un sistema de coordenadas absoluto fijo en tierra. ¿Ya está? Es decir, si mi volumen de control no se mueve respecto a tierra, ese es un volumen de control fijo. Por ejemplo, esta tubería que ustedes ven por aquí o un tramo de esa tubería es un volumen de control fijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí estático. En relación a la tierra no tiene velocidad. Entonces es un volumen de control fijo. Nada más sencillo que entender eso. De modo similar acá, miren. Este codo que ustedes ven por acá, si pertenece a esta central hidroeléctrica, este codo también es un volumen de control fijo. Porque no vamos a pensar que esa tubería está oscilando, pues no está en vaivén. No, nada, está anclado a tierra, ¿no? Porque acá le falta todavía la imagen, faltan los anclajes de la tubería. Así que está firmemente ligada a tierra. Y ese es un volumen de control fijo entonces. Porque para un observador que está parado en tierra, ese volumen de control no se mueve. ¿De acuerdo? En cambio, tenemos el otro volumen de control que se llama volumen de control móvil. El volumen de control móvil, como está señalado ahí, dice cuando el volumen de control se mueve con velocidad constante o se acelera con respecto al sistema de coordenadas X, Y, Z absolutos. Es decir, si mi volumen de control se mueve con respecto a tierra o se acelera con respecto a tierra, entonces es un volumen de control móvil. Y es sencillo, pues, de entender también eso, ¿no? Este camión que ustedes ven por aquí, que se usa para regar los parques y jardines, está en movimiento. Entonces es un volumen de control que hemos dicho antes que es deformable, si es que está a medio tanque, por ejemplo, y si se está moviendo, entonces es un volumen de control móvil. Es deformable y móvil. Este globo también es un volumen de control deformable y móvil también, ¿no es cierto? Porque está en movimiento en la atmósfera. A no ser que esté con una cuerda atada pero aún así el mismo aire lo movería, así que sería móvil de todas maneras. ¿Complicado de entender o está sencillo? Sencillo, profesor. Está sencillo, ¿no? Hasta ahí está fácil. Ya. Seguimos por acá. Ejercicios, práctica. Selecciona un volumen de control apropiado para cada caso, señalando las características del volumen, es decir, características es si es deformable, indeformable, fijo, móvil, e indicando las áreas de entrada y de salida del flujo. Miren este caso, ¿eh? Dice, tenemos aceite que ingresa a un cojinete y sale radialmente hacia afuera. El aceite está ingresando desde la parte inferior, sube por un tubo y luego entra a esta especie de disco, es un plato, que tiene la forma de un disco, y luego sale radialmente hacia afuera. Dice, como pueden apreciar en la figura. Así que si yo quiero hacer un análisis, un segundito acá, y los controles se meten y me tapan la figura, ya no lo puedo pintar. Un ratito. Ya se fue. Y entonces aquí vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a tomar un volumen de control acá.
para estudiar este flujo al interior de este cojinete. Entonces se nos ocurre que el volumen de control se puede tomar así, miren. Estoy pintándolo en color rojo, ¿no? Este es el volumen de control. Listo, ahí está. Un volumen de control en forma de T a la vista. El volumen de control que yo pinté, ¿creen que es deformable o indeformable? Indeformable. Indeformable, ¿no es cierto? Siempre va a tener la misma forma, nunca va a variar. El flujo va a estar permanentemente escurriendo por ahí, pero el volumen de control siempre va a tener ese mismo volumen. Entonces es indeformable. Luego pregunta ahí, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene este flujo? Una entrada, dos salidas. Una entrada y dos salidas. ¿Todos de acuerdo? Pero no tiene una salida, una entrada y una salida, nada más. Explica. Porque si bien es cierto en la entrada, claro, ¿no? Ingresa desde donde está el punto 1, pero dice que es un cojinete y están dando la dimensión que tiene 10 centímetros de diámetro. Significa que la salida en realidad es un disco, pero por la vista frontal lo vemos como si fueran dos. Y la Claro. salida es radial, como usted explicó. Perfecto, ya ves lo que vale hacer Vica, ¿eh? Francisco se las sabe todas, ¿no? Profe, pero no se ubica. No es un chiste, no te preocupes. Ya, perfecto, Francisco. Mira, claro, acá dice bien claro que es D significa diámetro, ¿no? En ingeniería D mayúscula es diámetro. Así que me están señalando que este es un diámetro en realidad. Por lo tanto, este cojinete tiene la forma circular. Ahora voy a tratar de dibujarlo en 3D. Más o menos es un dibujo así, ¿no? El disco de arriba, o sea, lo que no se ve es esto, ¿no? El área superior es así. Entonces tenemos acá otra parte del disco, una así. Más o menos así. Entonces, bueno, disculpen el pulso, ¿ya? Pero el fluido entra de abajo, llega hasta el centro y luego de ahí sale radialmente hacia afuera en todas direcciones. Eso es lo que hace entonces este flujo, ¿no? Al llegar entonces aquí hasta el centro, aquí, se dispara en todas direcciones porque me dice, sale radialmente, dice, hacia afuera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la hora de que yo pinté ese volumen de control, el volumen de control estaría entonces siendo este elemento que está aquí. Todo este es mi volumen de control. ¿Está? Aquí y todo alrededor, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es complicado para mí hacer de estos dibujos con este ratón, pero ya está, ¿no? Todo el mundo creo que puede entender eso. Si yo tomo, por ejemplo, solamente esa parte de fluido, que es un círculo, tendría una cosa así. ¿Sí? Entonces el fluido está saliendo en todas direcciones así. Y entonces solamente estaría observando una área de entrada que se da por acá y una área de salida que sería toda esta cinta que ustedes ven por acá, que es un círculo, ¿está? En 360 grados, como dijo su compañero Francisco. ¿Están todos claros? ¿O no he sido lo suficientemente claro? ¿Qué dicen? Sí se entiende, profe. Venía con Está claro, profe, todo claro. Ya, entonces ya sabemos, ¿no? Una entrada y una salida. Perfecto. Vayan apuntando sus puntos, ¿ah? Y acá, la misma pregunta. Tengo una cochera que tiene un portón de entrada que está abierto, vamos a suponer, y luego tengo dos ventanas. Quiero estudiar el flujo de aire alrededor de ese auto. Entonces debo seleccionar un volumen de control. El volumen de control que tengo que seleccionar se me ocurre que puede ser entonces, a ver, este volumen de control. Voy a pintarlo en rojo, o no, en este caso es azul. Cambiar de color. Ya. A ver, voy a poner ya. Este es mi volumen de control. Estoy pintándolo en rojito. ¿Ya está? Y entonces ahí identifico entradas y salidas de aire. Primero, volumen de control deformable o indeformable.
Indeformable. Es Indeformable. indeformable de todas maneras, ¿no es cierto? Porque estoy escogiendo toda la cochera como el volumen de control. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Una entrada y 2 salidas. 1 y 2. Ahora sí, ¿no? Es sin posibilidad de error, ¿no? Sí, ahora sí. La puerta del garaje es una entrada. Ahí está la flecha indicando cómo ingresa el aire, inclusive. Y las otras 2 ventanas que ustedes ven por ahí son áreas de salida de flujo. Por lo tanto, este es un volumen de control con una entrada y 2 salidas. ¿Es fijo o es móvil? Eso está por demás, creo, la pregunta, ¿no? Pero igual contesten, ¿no? Fijo, profe. Fijo, profe. Ya, volumen de control, indeformable y fijo, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya, perfecto. Acá tenemos lo otro que señaló su compañero, ¿no? Una jeringa. Entonces, si nosotros queremos analizar el comportamiento de este suero que está en el interior, debo tomar acá un volumen de control. Otra vez, mejor voy a usar un rectangulito. Tomo este volumen de control que está aquí. ¿Listo? Ya, entonces, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene? No, primero, ¿deformable o indeformable? Ya se respondió en realidad, ¿no? Sí, profesor. Deformable, es deformable. ¿Es fijo o es móvil? Móvil, profe. ¿Por qué es móvil? Porque lo mueven, pues, profe, con su mano al inocularlo. No. Mi volumen de control es fijo. Vamos a suponer que está Es fijo fijo. ahí, ¿ah? Sería móvil si el enfermero, pucha, que me está persiguiendo con la aguja, ¿no? Para ponerme, no Pero me lo debo mueven, pues, poner. Claro, a si la hubiese acción. movimiento, ajá, ahí sí ¿Ah? ya sería. No, pero al momento de inocular, la jeringa está ahí ya en tu nalga y ya está fija, ¿sí? Solamente mueve el pistón, pero mi volumen de control es este. Hay No es el pequeños pistón. movimientos ahí de la... No es el pistón, ¿eh? No, ¿me entienden? El volumen de control es la parte interior y eso está fijo al momento en que te están inyectando la claro. vacuna. ¿Correcto? Entonces ya. Sería móvil, como te digo, si es que yo me he hecho correr ahí de miedo y el enfermero me persigue con la jeringa en la mano, ¿no? Ahí sí sería móvil. Pero no, entonces al momento de poner el suero es un volumen de control deformable fijo. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Por donde entra, sale, profe. ¿Por dónde? ¿Y por dónde sale? Pero ya, Claro, absorbe y por ahí sale. Cuantitativamente, ¿cuántas entradas, cuántas salidas? 1-1. 1-1. Mal. ¿Estás de acuerdo que está mal o yo estoy mal? No sé, o sea, ¿Una Sí, salida? profe, solamente hay una entrada y una salida. Sí, ¿no? Es verdad. claro, eso dije. Ya, yo estoy mal. Ya. Efectivamente, solo hay una entrada y una salida. ¿Cómo así? La salida está clarísima, ¿no? Claro, y la entrada sería. La entrada podría estar en problemas, pero ustedes se dan cuenta aquí de que si acá me están señalando que hay un pequeño caudal que fuga, esa fuga no se da entre dos, no se da en dos áreas, ¿no es cierto? No es que haya una área de salida por acá y otra área de salida por acá, porque recordemos que este volumen de control es cilíndrico. Entonces, si nosotros le hacemos un corte aquí y miramos ese corte, lo que vamos a ver básicamente es esto. Vamos a ver, lo voy a hacer por acá. Este círculo vendría a ser el área que corresponde a la jeringa. Y ahora este otro círculo que voy a dibujar por acá, no me salió concéntrico ya, pero es concéntrico, ¿no? Este otro círculo que yo dibujé por ahí le corresponde al área del émbolo. Entonces acá tenemos toda esta parte que estoy achurando, es la parte del émbolo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre esta parte del émbolo y esta otra parte del cilindro hay un espacio anular. Este espacio anular es entonces el espacio que permite que el fluido se fugue, ¿no? Es decir, alrededor de todo mi volumen de control. Y eso lo convierte entonces en una única área de salida, ¿no? O mejor dicho, única en este lado, ¿no? Porque al otro lado tengo uno. Acá tengo un área de salida que puedo llamar área de salida 1 y acá área de salida 2. A propósito, en antes, las respuestas que me estaban dando estaban incorrectas, ¿no? Sino que yo también me dejé llevar por la emoción. Solamente hay área de salida, no hay área de entrada.
Son dos áreas de salida. ¿Se están dando Sí, cuenta? profe. ¿No? ¿Por dónde está entrando algo ahí al volumen de control? No hay ningún lugar por donde ingrese nada. ¿Están de acuerdo? Profesor, Dime. y si estuviera en contra, o sea, si esa flecha negra estuviera hacia atrás, jalando, hubieran tres entradas, o dos entradas. Depende. Si estaría aspirando algo por la aguja, sí, habría una sección de entrada. En vez de ser salida, se convertiría en entrada. Eso sí. Okay. Pero tal como lo veo, solamente son salidas. No hay entradas. Atención, hay que rectificar entonces lo que dijimos en antes. Profe, ¿y ese punto Q que dice fuga, fuga el suero? Q, caudal de fuga, sí. Parte del suero se está fugando al exterior. ¿No ves que es? ¿Y eso pasa con las inyecciones? De hecho que sí, porque este émbolo nunca se pega exactamente, ¿no? O sea, no estanca. ¿Está? Siempre tiene que haber una holgura, por más que sea, por decir 0.1 milímetro, ya es una holgura y de todas maneras vamos a perder un poquitito de material por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profesor, pero usted dice que en el deformable no se considera el aire y lo que prácticamente fuga es el aire. Nada, hijo, lo que fuga es líquido, lo que está fugando es líquido. ¿Quién te ha dicho que fuga aire? ¿Dónde hay aire acá? Todo es líquido. Si te inyectan aire, ya émbolo fuiste. está pegado al suero. Todo es líquido. Además, claro, como es compañero, no te inyectan aire, ya mancaste. Nada. Te vas al otro Todo barrio. es líquido, ¿ya? Entonces, no se estén complicando mucho con esos tipos de tonterías, ¿ya? De que no se fuga, pero la cosa es que de acá sí me están señalando que hay fuga. ¿Sí? Entonces, para que haya fuga, lo único que debo entender es de que este émbolo que ustedes ven por acá tiene una área que no cubre todo el área del cilindro, ¿no? ¿Me entienden? Entonces siempre hay un espacio anular por donde va a salir un poco de fluido al exterior. Por acá va a salir entonces fluido al exterior. Y ese fluido que está saliendo le estamos llamando caudal de fuga. Listo. Entonces, de nuevo, este es un volumen de control que tiene solamente dos salidas, no tiene entrada. Y a ver, vamos a regresar un ratito por acá. Acá sí no, tiene una entrada, dos salidas, y acá, entrada y salida. Listo. A ver, ¿qué más tengo por acá? Vuelvo aquí a este balde. Voy a poner mi volumen de control aquí en este balde. El volumen de control, ya saben ustedes que está limitado solamente por la superficie de agua. Ahí está mi volumen de control. Es un volumen de control deformable. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Solo una entrada. Más. Solo tiene una entrada, ¿no es cierto? Y esa entrada se está dando justamente por aquí, que corresponde al diámetro de este chorro, ¿no? Esta área que está acá sería el área de entrada. No tiene salida. ¿Me entienden? Y si yo tuviera, por ejemplo, acá un cilindro, acá este cilindro está así, está, y el líquido está aquí, así. Hasta acá todo esto es líquido. Pero en este cilindro que tiene una cierta altura H, entonces en la parte inferior está saliendo un poco de ese líquido hacia afuera. Y ya está. El volumen de control que yo tomo para hacer ese análisis es este. Justo hasta acá. Y luego de acá vengo por acá y así. Este es mi volumen de control. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Una entrada y una salida, profe. Una entrada y una salida. La pregunta es, ¿por dónde ves entrando flujo? Profesor, ya se va a terminar esta transmisión. ¿Otra vez? Para la siguiente, profesor. Sí. Ya nos queda ya. Pero antes de que se vaya, respóndame. ¿Dónde ves entrada de flujo? Se fue. En la parte